Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy tenemos un vídeo súper especial, uno que sabemos que muchos de ustedes han estado esperando. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es el secreto de una relación duradera? ¿Qué hace que algunas parejas florezcan mientras que otras se desvanecen con el tiempo? ¿Qué ingredientes son esenciales para construir un vínculo que resista la prueba del tiempo y las vicisitudes de la vida? Pues bien, hoy vamos a desvelar el misterio. Vamos a sumergirnos en las profundidades del amor, la conexión y el compromiso, y lo haremos de la mano de dos personas muy especiales, Özge y Serkan. Ellos han construido una relación preciosa a lo largo de los años, una relación que ha superado pruebas, ha crecido y ha salido fortalecida. Han navegado juntos por las aguas tranquilas y las tormentas, manteniendo siempre el rumbo hacia un horizonte común. Y hoy generosamente compartirán con nosotros sus secretos, sus consejos y sus perspectivas sobre cómo lograr un amor duradero. No se trata de una fórmula mágica, sino de una combinación de ingredientes, actitudes y esfuerzos constantes que mantienen viva la llama del amor. Antes de empezar, queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido inspirador y práctico sobre relaciones, desarrollo personal y bienestar emocional. Así que no se pierdan de nada y únanse a nuestra comunidad. Nos esforzamos por crear un espacio seguro y acogedor donde puedan encontrar herramientas, consejos y apoyo para construir relaciones más saludables y significativas en sus vidas. Ahora sí, vamos a descubrir los secretos de Özge y Serkan. Imaginémonos sentados en un café acogedor, en una tarde tranquila, con Özge y Serkan frente a nosotros, listos para compartir su sabiduría. El aire está impregnado con el aroma del café recién hecho y el suave murmullo de otras conversaciones. La luz del sol se filtra a través de las ventanas, creando un ambiente cálido y relajante. Lo primero que me gustaría preguntarles es, ¿cuál creen que es la base fundamental de una relación duradera? ¿Cuál es la piedra angular sobre la que se construye todo lo demás? ¿Qué consideran el cimiento inquebrantable sobre el cual han construido su amor? Estoy segura de que Özge probablemente diría que la comunicación abierta y honesta es clave. Sin ella, los problemas se acumulan, los resentimientos crecen y la relación se debilita. Es como una planta que no se riega, eventualmente se marchita. La comunicación es el oxígeno de la relación, permitiendo que ambos individuos respiren libremente y se sientan comprendidos. Pero la comunicación no se trata solo de hablar, se trata de escuchar activamente, de comprender la perspectiva del otro, incluso cuando no estamos de acuerdo. Se trata de crear un espacio seguro donde ambos se sientan cómodos expresando sus sentimientos, sus necesidades y sus preocupaciones sin temor a ser juzgados o criticados. Es un baile delicado entre expresar y escuchar, entre hablar y comprender. La comunicación honesta requiere valentía para ser vulnerable y transparencia para mostrarse tal como uno es. Serkan asentiría con la cabeza, probablemente agregando que la comunicación efectiva también implica saber cuándo y cómo abordar un tema delicado. No se trata de lanzar bombas emocionales, sino de elegir el momento y el lugar adecuados para tener una conversación constructiva. A veces es necesario esperar a que las emociones se calmen antes de poder abordar un problema de manera racional y objetiva. También es importante elegir las palabras con cuidado, evitando el lenguaje acusatorio o hiriente. La comunicación efectiva se basa en la empatía y la consideración por los sentimientos del otro. Otro aspecto crucial, y estoy segura de que ambos estarán de acuerdo, es el respeto mutuo. El respeto implica valorar al otro como persona, con sus virtudes y sus defectos. Significa aceptar sus diferencias y no intentar cambiarlo para que se ajuste a nuestras expectativas. Implica tratarlo con amabilidad, cortesía y consideración, incluso cuando estamos en desacuerdo. El respeto es la base de la admiración y el aprecio mutuo. Significa reconocer la individualidad del otro y permitirle ser el mismo sin juicio ni imposiciones. El respeto también se manifiesta en la forma en que hablamos del otro, tanto en público como en privado. Evitar los insultos, las críticas destructivas y los comentarios sarcásticos es fundamental para mantener una atmósfera de respeto y confianza. Las palabras tienen poder, y pueden construir o destruir. El respeto implica utilizar las palabras con cuidado y consideración, evitando cualquier cosa que pueda dañar la autoestima o la dignidad del otro. La confianza, por supuesto, es otro pilar fundamental. Sin confianza, la relación se vuelve frágil e insegura.
La confianza se construye con el tiempo a través de acciones consistentes y transparentes. Significa ser honesto, leal y confiable. Significa cumplir nuestras promesas y ser fieles a nuestra palabra. La confianza es el pegamento que une a las parejas, permitiéndoles sentirse seguras y protegidas en su relación. Cuando la confianza se rompe, puede ser muy difícil de reconstruir. Requiere tiempo, esfuerzo y una disposición genuina a perdonar y reparar el daño causado. La reconstrucción de la confianza exige transparencia total, comunicación abierta y una demostración constante de compromiso y lealtad. Es un proceso delicado que requiere paciencia y comprensión por parte de ambos miembros de la pareja. Pero el amor duradero no se trata solo de comunicación, respeto y confianza. También se trata de mantener viva la chispa, de alimentar la pasión y el romance. ¿Cómo lo hacen Ozge y Serkan? Probablemente dirían que es importante dedicar tiempo el uno al otro, incluso cuando la vida se vuelve ajetreada. Organizar citas nocturnas, escapadas de fin de semana o simplemente pasar tiempo juntos en casa, conversando, viendo una película o cocinando una cena romántica. Es importante recordar que la relación necesita nutrirse constantemente para mantenerse viva y vibrante. También es importante expresar nuestro amor y aprecio de forma regular. Un simple te amo, un abrazo, un beso o un cumplido pueden marcar una gran diferencia. Los pequeños gestos de afecto y cariño pueden tener un impacto significativo en la relación, reforzando el vínculo emocional y manteniendo viva la llama del amor. No subestimemos el poder de las pequeñas cosas. Además de mantener viva la chispa, es fundamental crecer juntos como individuos y como pareja. Esto implica apoyarse mutuamente en sus metas y sueños, celebrar sus logros y ayudarse a superar sus desafíos. El crecimiento mutuo es esencial para mantener la relación dinámica y evitar que se estanque. Apoyar los sueños del otro, incluso cuando son diferentes a los nuestros, demuestra un amor incondicional y un compromiso con el bienestar del otro. También implica estar abiertos a nuevas experiencias y aprender cosas nuevas juntos. Tomar clases, viajar, leer libros o simplemente explorar nuevos lugares en su ciudad pueden ayudar a mantener la relación fresca y emocionante. Compartir experiencias nuevas fortalece el vínculo emocional y crea recuerdos inolvidables. Otro aspecto importante es aprender a manejar los conflictos de forma saludable. Los desacuerdos son inevitables en cualquier relación, pero la forma en que los manejamos puede marcar la diferencia entre una relación que prospera y una que se desmorona. Ozge y Serkan probablemente enfatizarían la importancia de evitar los ataques personales, de escuchar activamente la perspectiva del otro y de buscar soluciones que beneficien a ambos. Es importante recordar que el objetivo no es ganar la discusión, sino encontrar una solución que satisfaga las necesidades de ambos. También es importante aprender a perdonar y a dejar ir el resentimiento. Guardar rencor solo envenena la relación y dificulta la posibilidad de avanzar. El perdón no significa olvidar, sino elegir liberarse del peso del resentimiento y avanzar hacia la curación. Perdonar requiere valentía y humildad, pero es esencial para mantener una relación sana y duradera. También me imagino que hablarían de la importancia de mantener su individualidad dentro de la relación. Es crucial recordar que son dos individuos separados con sus propios intereses, pasiones y amigos. No se trata de perderse en la relación, sino de mantener su identidad y de seguir persiguiendo sus propios objetivos. La independencia dentro de la relación es fundamental para mantener la individualidad y evitar la codependencia. Esto no solo les permite crecer como individuos, sino que también enriquece la relación, ya que cada uno aporta algo único y valioso a la mesa. Una relación saludable permite que cada miembro crezca y se desarrolle como individuo, al mismo tiempo que fortalece el vínculo emocional entre ambos. Otro consejo valioso que probablemente compartirían es la importancia de reír juntos. El humor es un poderoso pegamento que puede unir a las parejas y ayudarlas a superar los momentos difíciles. Reírse de sí mismos, de sus errores y de las peculiaridades de la vida puede ayudar a aliviar la tensión, a reducir el estrés y a fortalecer la conexión emocional. El humor es una herramienta invaluable para mantener la relación ligera y divertida. Y por supuesto, la intimidad física es un aspecto importante de cualquier relación romántica. No se trata solo de sexo, sino también de contacto físico, de abrazos, besos y caricias. La intimidad física ayuda a fortalecer el vínculo emocional, a aumentar la confianza y a mejorar la satisfacción general en la relación. La intimidad física es una forma de comunicación no verbal que expresa amor,
afecto y conexión. Finalmente, creo que Ozge y Serkan enfatizarían la importancia del compromiso. El compromiso significa estar dispuesto a trabajar en la relación, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Significa estar dispuesto a hacer sacrificios y a poner las necesidades del otro por encima de las propias. Significa estar dispuesto a perdonar y a superar los obstáculos. El compromiso es la base sobre la que se construye un amor duradero. Es la promesa de estar ahí el uno para el otro en las buenas y en las malas, hasta el final. El compromiso es la brújula que guía a la pareja a través de las tormentas, manteniéndolos enfocados en su objetivo común. Entonces, ahí lo tienen. Los secretos de Ozge y Serkan para un amor duradero: comunicación abierta y honesta, respeto mutuo, confianza, mantener viva la chispa, crecer juntos, manejar los conflictos de forma saludable, mantener su individualidad, reír juntos, intimidad física y compromiso. No son secretos mágicos, sino principios fundamentales que requieren esfuerzo y dedicación constantes. Esperamos que hayan encontrado este vídeo útil e inspirador. Recuerden que construir una relación duradera requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. No es un camino fácil, pero vale la pena el esfuerzo. El amor duradero es una aventura continua, llena de desafíos y recompensas. Queremos agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Esperamos que hayan disfrutado de las perspectivas de Ozge y Serkan y que hayan aprendido algo nuevo sobre cómo construir un amor duradero. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles creen que son los secretos de una relación duradera? ¿Qué consejos le darían a una pareja que está pasando por un momento difícil? Dejen sus comentarios abajo, nos encantaría leerlos y aprender de sus experiencias. Su participación es invaluable para crear una comunidad de apoyo y aprendizaje. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.